Hola, este es una introducción al manejo del software MPLAB, como parte de la unidad de aprendizaje de microprocesadores, microcontroladores e interfaz, impartido para la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la UPITA del Instituto Politécnico Nacional. En primera instancia debemos dirigirnos al icono de MPLAB para abrir el ambiente de trabajo. Es importante recalcar que este video se hace para la versión 8.33 del IDE de MPLAB. Una vez abierto, debemos indicar el microcontrolador con el que vamos a trabajar. En este caso, nos vamos a dirigir a la sección de Configure, Select Device, y vamos a seleccionar en este caso el PIC16F887. Aquí aparecen todos los PICs y familias, pero en este caso será el 887. Damos clic en OK. Posteriormente debemos de crear un proyecto. Para ello nos dirigimos a Project y New. Aquí vamos a ingresar el nombre del proyecto. En este caso será la práctica 1. Buscamos la dirección en la que lo vamos a guardar. En este caso estoy utilizando una memoria flash, ya que algunas veces pueden ocurrir algunos errores con las direcciones que MPLAB maneja. Por ello necesitamos una dirección que tenga pocos caracteres. Damos clic en OK. Una vez creado el proyecto, nos dirigimos al menú de View para poder visualizar la ventana de Project y la ventana de Output. Vamos a crear un nuevo archivo dirigiéndonos a File y New. Lo primero que debemos hacer es guardarlo. Nos dirigimos a la misma dirección en donde guardamos nuestro proyecto y le damos un nombre. Debemos de poner .asm ya que va a ser un archivo de tipo de lenguaje ensamblador. Le damos guardar. Este archivo vamos a hacer que aparezca en la ventana de Project, por lo tanto en Source Files damos clic derecho y clic en Add Files. Vamos a agregar el archivo que recientemente creamos. Aquí ya nos aparece el archivo .asm. Debemos terminar de configurar nuestra ventana de trabajo, por lo que nos dirigimos al menú de Debugger y en Debugger Select Tool y MPLAB Sim. Esto es con la finalidad de seleccionar el simulador con el que vamos a trabajar para probar nuestros códigos posteriormente. Después nos dirigimos a seleccionar la frecuencia de trabajo. Esto de igual modo es en Debugger, en Settings y posteriormente nos abrirá la ventana del clock. Para este microcontrolador, el PIC16F887, la frecuencia máxima es de 20 MHz. En nuestro caso vamos a ocupar 4 MHz. Damos clic en Aplicar y Aceptar. A continuación vamos a ingresar un código previamente realizado y lo vamos a ensamblar con el siguiente icono. Damos clic, seleccionamos la opción de Relocatable con la finalidad de posteriormente poder cambiar este código a otras unidades. Y confirmamos que nuestro proceso de ensamble fue exitoso. Ahora vamos a visualizar la memoria RAM. Esto se hace a través de la siguiente ventana. Nos vamos a View y en View seleccionamos Special Function Registers. En esta ventana se nos mostrarán todos los registros de propósito específico, como lo es el registro W. Aquí se muestran todos. Posteriormente nos dirigimos a View y damos clic en File Registers. En esta ventana se muestra toda la memoria RAM, estando contenidos los registros de propósito específico y los registros de propósito general. Nos dirigimos a View y damos clic en Watch. Watch nos permitirá ir revisando cada uno de los registros de propósito específico. En este caso vamos a ingresar el registro W, que es el acumulador de nuestro microcontrolador. Damos clic en Add Specific File Register. Aquí vemos cómo se agregó. En este vamos a poder visualizar su valor contenido. Regresando a la ventana de File Registers,
podemos dar clic en Symbolic y en él vamos a visualizar el contenido por orden de la memoria RAM. Aquí vamos a ver cómo se encuentran los registros de propósito específico y cómo a partir de la dirección 0x20 tenemos los registros de propósito general. Todo esto se acomoda de acuerdo a los bancos de la RAM que podemos visualizar con mayor detalle en las hojas de especificaciones. De igual modo, en la ventana de Watch, teniendo el registro W, vamos a agregar el registro de status. Recordando que en status podemos visualizar las banderas de Z, de C y C. En todas estas ventanas podemos cambiar los valores que contienen cada uno de los registros dando clic en ellas. En este caso podemos agregar en el registro 52 la palabra FF y se contendrá ahí. Esto es como parte de las simulaciones que vamos a realizar posteriormente. De igual modo se puede realizar en los registros de funciones especiales. Podemos agregar diferentes valores. Aquí vemos cómo cambia de un lado a otro. En este lo modificamos y aquí nos apareció directamente la modificación. Por otra parte, para nosotros durante la programación va a ser fundamental conocer los valores que contienen las banderas de Z, de C y C. Estas banderas podemos ubicarlas en la línea de estado, contenida en la parte inferior. Cuando estas letras son mayúsculas, indican que el valor contenido de esas banderas es de 1. En este caso, si cambiamos el registro status, que es donde están contenidas estas banderas, lo vamos a cambiar a 0. Vamos a ver cómo las banderas ahora tienen un valor de 0, ya que en la línea de estado las letras cambiaron a minúsculas. Ahora vamos a abrir la ventana de Stopwatch, dirigiéndonos a Debugger y Stopwatch. En esta ventana lo que vamos a poder visualizar es el número de ciclos que se han ejecutado y el tiempo que le ha tomado a la máquina para que transcurran. Con esto podemos facilitar la visualización de los saltos que toman 2 ciclos del reloj interno, como las funciones de GoTo, todas aquellas que modifican al contador de programa. Para un mejor trabajo sobre nuestro código debemos evitar tener amontonadas todas nuestras ventanas, por lo que vamos a realizar un acomodo rápido de ellas, de modo que podamos visualizar toda la información que requerimos para seguir trabajando. Una vez teniendo todas nuestras ventanas acomodadas en la forma en que más nos convenga, podemos guardarlo en un workspace. Nos dirigimos al menú de File y Save Workspace As. En este caso lo guardamos con la extensión MCW. Ya que tenemos nuestro código correctamente ensamblado, podemos pasar a la parte de simulación. Para realizar la simulación tenemos este menú que se desplegó cuando agregamos nuestro simulador, recordando en PLAB Sim. Estos botones Run, Halt, Animate sirven para realizar la simulación. Run lo podemos ejecutar aplicando el botón F9 y este es un modo de ejecución continua en el cual no se van a actualizar las ventanas hasta que se haya terminado la ejecución de todo el programa. Halt nos sirve para pausar la ejecución del programa, es decir, una vez que se esté ejecutando podemos aplicar el botón de Halt y en este caso el programa se detendrá en la línea en la que se haya quedado. Y Animate va a simular el programa de forma continua. A diferencia de Run, va a ir actualizando las ventanas y va a ser un proceso más lento, de modo que podamos ir visualizando los cambios que se van dando durante la ejecución. Posteriormente tenemos el botón de Step Into. Este nos va a permitir llevar la simulación paso a paso, de modo que cada que demos clic se va a ejecutar una instrucción y en este modo podemos visualizar de manera más directa los cambios que se van dando en nuestros registros de programa, así como en nuestros registros especiales.
Posteriormente tenemos Step Over, al cual se puede ingresar aplicando la tecla F8. Cuando se oprima este botón, en una línea que contenga la instrucción de llamado a subrutinas, el simulador va a ejecutar la subrutina en un solo paso. Se actualizarán las ventanas, pero solo con los resultados finales de la subrutina, es decir, que no podremos visualizar cómo se va llevando a cabo la subrutina. Posteriormente tenemos Step Out. Este nos funciona si nos encontramos dentro de una subrutina. Lo que va a hacer es terminarla de ejecutar y nos regresará al segmento de código en donde se mandó a llamar a la subrutina. Ya que tenemos nuestro código correctamente ensamblado, vamos a revisar su funcionamiento. Esto lo vamos a hacer a través del debugger. Vamos a utilizar la función de Step Into. Step Into lo que va a hacer es irnos brincando paso a paso. Aquí vemos que la flecha verde se encuentra una línea después de la directiva org que nos indica que nuestro programa va a comenzar en la dirección 0 de nuestra memoria. Primero tenemos un bit set file que nos indica que al bit RP0 del registro status se le va a asignar un 1. El registro status lo podemos visualizar dentro de la ventana de Special Function Registers. Aquí vemos que contiene un valor, en este caso vamos a cambiarlo para que podamos ver cómo realiza nuestro cambio. En este momento observamos que tiene un 0x19 y vemos que el valor de status cambió en la ventana de Special Function Registers. Posteriormente tenemos un moveLW que va a hacer que nuestro 0x61 se mueva al acumulador. En este caso tenemos ese valor, vamos a cambiarlo para que se note el cambio. Vamos a dar un Step Into y ahora vemos que el WREG ya tiene contenido ese valor. En este caso lo que hacemos es asignar al oscilador interno el valor de 4 MHz. Posteriormente nos vamos a cambiar al banco 3 para que podamos visualizar, para que podamos hacer una modificación en los registros ANSEL y ANSEL-H. Y ahora para regresar al banco 1 se va a modificar RP1 del registro status poniendo este bit en 0. Revisamos el valor de status contenido en este momento y cuando demos el siguiente Step Into va a cambiar. Esto fue porque cambiamos el banco. Y posteriormente vamos a regresar al banco 1 para poder hacer otras modificaciones. Damos un Step Into y vemos cómo volvió a cambiar nuestro valor en el registro status. En este programa lo que vamos a hacer va a ser la suma. Primero vamos a mover al acumulador el valor de 0xFF. En este caso el acumulador contiene el valor 0x61. Damos un Step Into y ahora vemos que ya se movió al acumulador el valor de 0xFF. Posteriormente existe un ADD-LW, lo que va a hacer que al valor del acumulador se le sume el valor de 0x01. Damos un Step Into y ahora vemos que cambió el valor del acumulador. 0FF más 0,1 nos va a arrojar este resultado. Posteriormente tenemos MoveWF que va a hacer que al registro 20, que es en donde se encuentra RSuma, se mueva el valor que está contenido actualmente en el acumulador. En la ventana de File Registers podemos ver el registro 0x20. Vamos a cambiar el valor para que podamos visualizar este cambio. Damos un Step Into y ahora vemos cómo el valor que se encontraba en el acumulador pasó al registro 020. Posteriormente tenemos la etiqueta SimFin con un GoToSimFin. Esto lo que va a hacer es que va a trabar el programa en esta línea para que ya no pueda seguir avanzando. También se puede reemplazar el SimFin utilizando el símbolo pesos. Para continuar con la actividad referente al uso del software MPLAB, vamos a realizar el primer ejercicio. Para esto tenemos un código
previamente realizado. Nos dirigimos a Source Files en la ventana de Project y vamos a agregar el archivo que previamente se realizó, e1.asm, correspondiente al ejercicio 1. Una vez agregado, damos doble clic sobre él para desplegar la pantalla donde hemos hecho el código. Este código nos servirá para observar cómo se comportan los puertos. Tenemos el puerto B, el puerto C y el puerto D configurados en su estado alto como entradas y en su parte baja como salidas. Lo que buscamos demostrar es que cuando los puertos se encuentran configurados como entradas no podemos realizar ningún cambio sobre ellos, es decir, no podemos escribir algo sobre ellos. Para esto se tiene este código. Bueno, primero vamos a ensamblarlo para ver que funcione adecuadamente. Damos clic en el icono de Build All y confirmamos que se ha ensamblado correctamente. Posteriormente vamos a la parte de revisar con el Step Into. Para esto vemos que nuestra flecha verde ya se encuentra en la primera línea del programa. Con Step Into vamos a ir avanzando. Para esto antes hemos cargado en la ventana de Watch el status, el TRISB, TRIC, TRISD y WREG. Esto con la finalidad de estar visualizando cómo van cambiando los valores en los tris, que serán los registros que van a ir configurando a los puertos. En la ventana de File Registers nos vamos a dirigir a la pestaña de Symbolic y en ella nos vamos a ubicar en el banco 1 de la memoria RAM, teniendo en cuenta que lo que queremos visualizar es el comportamiento del puerto B, del puerto C y el puerto D, que en este caso estos bits se refieren a los bits en alto, que son los que tendremos configurados como entradas, mientras que estos bits son los bajos y estarán configurados como salidas. Bueno, comenzaremos dando el primer Step Into, que va a ser para brincar en el banco 1, de modo que podamos modificar el registro OSCCON, que se va a cargar con 0x61, la cual es un número que nos da la configuración para manejar el oscilador interno a 4 MHz. Posteriormente tenemos un BitSetFile que nos va a permitir poner en alto el bit RP1 del registro status para brincar al banco 3 de la memoria RAM. Esto para poder modificar los registros ANSEL y ANSEL-H. Posteriormente tenemos un bit clearFile, el cual nos va a permitir poner en bajo el bit RP1 del registro status para poder brincar al banco 1 y poder modificar los registros TRISB, TRIC y TRISD. Estos van a ser modificados a través del MoveLW, en donde estaremos cargando un 0xF0 en el acumulador. Esto es para que los bits que se encuentran en alto se carguen con un 1, eso será correspondiente a entradas, mientras que los bits que están en bajo sean cargados con un 0, lo que corresponderá a configurarlos como salidas. Esto de acuerdo a las especificaciones mostradas en la hoja de datos. Damos el siguiente Step Into para que lo cargue en el acumulador. Ahora tenemos ya el dato 0xF en el acumulador, que lo podemos ver en la ventana de Watch. WREG ya tiene contenido 0xF0. Damos el siguiente Step Into para que se mueva el contenido del acumulador al registro TRISB. Damos Step Into y vemos que TRISB se carga con el valor del acumulador que corresponde a 0xF0. Con esto queda configurado el puerto B como nosotros lo deseamos. El siguiente Step Into y vemos que el puerto C, el TRICell, queda cargado con el mismo valor F0. Vemos ahora que TRISD queda cargado con el mismo valor. De ese modo quedan las entradas que deseamos y las salidas que también deseamos. Ahora tenemos un bit clearFile, el cual nos va a permitir brincar al banco 0 a través de poner el bit RP0 del registro status en estado bajo.
vemos que el valor del registro status ha cambiado para poder brincar en el banco 0. Esto es para poder hacer las modificaciones correspondientes en los registros de puerto B, puerto C y puerto D. Ahora, para realizar las verificaciones que deseamos, vamos a cargarle al acumulador el valor de 0xFF. Lo cargamos y vemos a través de Watch que el registro W ya contiene 0xFF. Ahora en el código observamos un move WF, lo cual hará que el valor del acumulador se mueva al port B. Damos un step into y en este punto vemos que en nuestra ventana de File Registers observamos que el port B ya se cargó con 0x0f. Esto se debe, el primer número corresponde a los bits que están configurados como entrada, mientras que el segundo número corresponde a los bits que están configurados como salida. Esto quiere decir que únicamente podemos escribir sobre aquellos que son salidas y los de entrada no los podemos modificar. Para seguir con esta verificación, para continuar, vamos a cargar en el acumulador el valor de 0xAA. Esto será para que veamos el comportamiento en el puerto C. Damos el siguiente step into y vemos que en el acumulador ya se cargó el valor 0xAA. Damos el siguiente step into para que este valor se mueva al puerto C. Vemos que en el puerto C se ha cargado el valor 0x0A. Esto tiene el mismo comportamiento que en el puerto anterior. Únicamente podemos escribir en los bits que están configurados como salida. Siguiente step into nos va a permitir cargar en el acumulador el valor de 0x33. Ahora ese valor va a pasar al puerto D, en donde de igual modo observamos que los bits que están configurados como entrada no pueden ser escritos, mientras que los que sí quedaron configurados como salidas son los que se están escribiendo con los valores que estamos indicando. Los siguientes step intos van a ser en vano, ya que tenemos un goto a la etiqueta sin fin que nos va a bloquear el programa en este punto. Por lo que con esto queda demostrado que nosotros no podemos modificar valores sobre los bits que estén configurados como entradas en un puerto del PIC. Finalmente, vamos a demostrar que cuando se apriete el botón de Reset, los valores que tienen los registros de 3B, 3C y 3D van a llenarse de unos, esto de acuerdo con las especificaciones marcadas en la hoja de datos. Damos clic en Reset y vemos cómo los registros de tris se han llenado de unos, esto configurándolos como entradas para que el PIC tenga una protección total. A continuación vamos a hacer el ejercicio 2 correspondiente a las sumas. Ya tenemos el ejercicio 2 previamente cargado, por lo que únicamente lo abrimos. En este vamos a tener 4 sumas. Estas son las características que va a tener cada una de las sumas. A continuación vamos a demostrarlo a través de la simulación. Primeramente lo vamos a ensamblar para ver que la sintaxis se encuentra adecuadamente, y así fue. Posteriormente ya tenemos cargado el traceB, el wreg y el status. En esta parte tenemos abierto los file registers, en donde vamos a poder ver el estado del puerto B. A continuación vamos a dar los step intos correspondientes a la configuración de nuestro PIC hasta llegar al banco 0. En el banco 0 es donde vamos a poder modificar los datos que se encuentran en el puerto B. Lo primero va a ser mover al acumulador el valor de 0 para después con la función addLW sumarle la literal 0 al acumulador que ya tiene un contenido de 0. Damos un step into y vemos que la bandera de Z se levantó, DC se queda en 0 y C también se queda en 0, como fueron nuestros requerimientos. Ahora vamos a mover este valor al puerto D.
Para ver que hay una modificación, escribiremos 0xFF. Y a continuación damos el siguiente step into y vemos que el valor de 0 se cargó en el puerto B. La siguiente suma con las características de Z0, DC1 y C1 es la siguiente. Move LW 049, damos un step into, el acumulador se cargó con 49. Un siguiente step into para que al acumulador le sumemos el valor de 8A. Vemos que en el acumulador se ha cargado el valor de 0x-d3 correspondiente a la suma anterior. El siguiente step into va a mover ese valor del acumulador hacia el puerto B. Damos un step into y vemos que el puerto B ya ha sido cargado con D3. La siguiente suma, y retomando, tenemos que Z está en 0, DC en 1 y C en 0, como lo marcaron nuestros requerimientos. Ahora sí continuamos con Move LW 0x88, vamos a hacer la suma con ese mismo valor. Damos un step into y se carga en el acumulador el 0x88. A continuación damos un step into para realizar la suma con esa misma literal y vemos que en WREG se cargó el valor 0x10. Esto se debe a que la suma arroja un valor hexadecimal de 110, pero como el valor del registro de estatus es solamente de 8 bits, vamos a tener un 1-0 correspondientes a los bits menos significativos. Ahora vemos que la suma arrojó los valores en las banderas de Z en 0, DC en 1 y C en 1, como nuestros requerimientos lo marcaron. El siguiente step into va a mover este valor de W en el puerto B. Damos step into y vemos que así fue. Todas las sumas anteriores se realizaron con la función addLW con la instrucción addLW. La siguiente se realizará con la instrucción addWF. Para esto, vamos a mover al acumulador el valor de 0x80. Damos un step into y el acumulador se ha cargado con ese valor. A continuación, vamos a mover al registro de puerto B el valor que contiene el acumulador. Damos un step into y vemos que el puerto B se cargó con el valor del acumulador 0x80. Posteriormente vamos a hacer la suma entre el acumulador y el valor que contiene el puerto B y ese resultado lo vamos a guardar en el mismo puerto B. Damos un step into y vemos que el valor de esta suma ha sido 0, arrojando el valor en la bandera de Z igual a 1, DC igual a 0 y C igual a 1, correspondientes a los requerimientos que teníamos en un inicio. Tenemos un goTo sin fin, el cual va a dejar estancado nuestro programa ahí. Con esto terminamos la presentación de la suma. Continuando con los ejercicios, tenemos el ejercicio 3, el cual consiste en representar las restas que podemos hacer en el lenguaje de ensamblador. En este caso, ya tenemos la configuración hecha y también el código correspondiente a las restas que queremos comprobar los estados de las banderas. Vamos a dar un run para que se detenga en el punto donde está el breakpoint, que todo eso corresponde a nuestra configuración. Posteriormente, con los step into vamos a ir revisando los valores que contienen tanto el acumulador como los demás registros. Tenemos primeramente la resta, en donde vamos a tener el valor de 0x98 en el acumulador, como lo podemos observar, y después vamos a tener la resta de 0x81 menos el valor que se encuentra en el acumulador, en este caso 0x98. Estos datos se van a guardar igualmente en el acumulador. Damos un step into y el resultado va a ser en 9, teniendo como resultado en las banderas todas en estado bajo.
El siguiente step into carga el valor de F0 en el acumulador para después con la instrucción sublw restar a 0x49 el valor del acumulador. Damos un step into y el resultado va a ser 59, teniendo únicamente la bandera del acarreo medio encendida. Un step into y vamos a ver que el valor de 0x92 se movió al acumulador. El siguiente step into va a realizar la resta de 65 menos 92, teniendo como resultado únicamente la bandera de acarreo medio encendida. El siguiente step into mueve el valor de 0x84 al acumulador. Siguiente va a realizar la resta de 54 menos 84 hexadecimal, teniendo un valor de 0 en el resultado y la bandera del acarreo medio encendida. Siguiente step into mueve al acumulador el valor de 9 y el siguiente realiza la resta entre E9 menos D9, teniendo como resultado las banderas de acarreo medio encendida y acarreo. El siguiente step into va a mover al acumulador el valor de E y el último step into va a realizar la resta entre DE menos DE, lo cual va a generó en el acumulador un resultado de 0 con las banderas de Z, DC y C encendidas. El siguiente nos va a estancar en el GoTo y con esto finalizamos nuestro programa de verificación de las banderas para las restas. El siguiente ejercicio también corresponde al uso de restas. Para este será el ejercicio 3.1, en donde realizaremos la resta utilizando la instrucción sublw. Para esto tendremos 3 restas positivas y 3 restas negativas. Con ello observaremos el comportamiento de las banderas de acuerdo a cada tipo de resta. Vamos a ensamblar el programa y fue exitoso el ensamble. Posteriormente vamos a dar un breakpoint en este punto y corremos. Ahora ya tenemos nuestro contador de programa localizado en este punto. Tenemos dos restas, las restas positivas y las restas negativas. Primero vamos a realizar los step into para ver el comportamiento de las restas positivas. En el primer step into cargamos 0x63 en el acumulador y posteriormente vamos a extraer al valor 0xf5 el valor contenido en el acumulador. Vemos que el resultado es 0x92. Esta fue una resta positiva ya que el valor del acumulador es menor al valor contenido en la literal. Observamos las banderas Z apagada, DC encendida y C encendida. Damos el siguiente step into en donde cargamos 0x23 en el acumulador. Siguiente step into, realizamos la resta de 0x58 menos 0x23. Vemos que las banderas se comportan Z apagada, DC encendida y C encendida. C vemos que tiene el mismo comportamiento que la vez anterior. El siguiente step into va a cargar 0x05 en el acumulador y posteriormente va a realizar la resta de 0x12 menos 0x5, obteniendo un resultado de 0x0d y vemos que la bandera de C se mantuvo encendida, por lo que podemos decir que la bandera de C se va a encender siempre que haya restas positivas. En el siguiente step into vamos a cargar el valor de 0x65 en el acumulador. Posteriormente vamos a realizar la resta en donde a 0x15 le vamos a restar 0x65. Esto va a ser una resta negativa ya que el valor que se carga en el acumulador es mayor a la literal contenida. Vemos que el resultado es 0xb0 en donde Z es 0, DC se levantó
y la bandera de carry se mantuvo en estado bajo. Damos un siguiente step into, cargamos 0x98 en el acumulador, el siguiente va a restar a 0x36 el valor de 0x98 obteniendo 0x9e. Vemos que las banderas Z, DC y C están apagadas. C, vemos una coincidencia de que se ha mantenido apagada. El siguiente step into va a cargar 0.81 en el acumulador y posteriormente va a realizar la resta de 0x47 menos 0x81 obteniendo el valor de 0xC6. Vemos las banderas Z apagada, DC encendida y C apagada. Con esto podemos ver que todas las restas negativas mantuvieron la bandera de carry apagada, por lo que cuando es una resta positiva, carry va a estar encendido, y cuando es una resta negativa, el carry va a estar apagado. Con esto terminamos el ejercicio 3.1. Continuando con el ejercicio 3, realizaremos la parte del ejercicio 3.2, el cual pide realizar 3 restas positivas y 3 restas negativas. Para esto vamos a ocupar los mismos ejemplos que en el ejercicio anterior. Tenemos el primer breakpoint. Primero vamos a ensamblar nuestro algoritmo. Fue exitoso. Posteriormente vamos a dar play para que se detenga en el breakpoint. Estas restas se van a hacer a través de la instrucción subwf, que va a realizar la resta de lo que contenga el registro menos el contenido del acumulador. Vamos a dar el primer step into. Vamos a ver que se carga el acumulador con F5. Posteriormente damos un segundo step into y ese valor se carga en el registro 0x20 de la memoria RAM. Damos un siguiente y vamos a cargar 0x63 en el acumulador para después realizar la resta entre el contenido del registro 0x20 menos el contenido del acumulador. Damos el siguiente y nos arroja el resultado en el mismo registro 0x20. Como resultado 92, vemos las banderas en donde Z está apagada, DC y C están encendidas. Vamos a poner atención en la bandera de C. Damos un siguiente step into, cargamos 58 en el acumulador, se pasa al registro 0x20, cargamos 23 en el acumulador, realizamos la resta entre el contenido de 0x20 y el acumulador, obteniendo 35. Las banderas están Z en 0, DC en 1 y C en 1. Poniendo atención en la C, vemos que de igual modo se encuentra en 1. El siguiente step into va a cargar 12 en el acumulador, lo va a pasar al registro 0x20. Vamos a cargar 0x05 en el acumulador y posteriormente realizaremos la resta obteniendo 0D. Observamos que Z está en 0, DC está en 0 y C se mantuvo en 1, por lo que podemos ver que la misma condición de que las restas obtengan un carry de 1 se cumple para esta función de subwf al igual que sublw. A continuación haremos las restas negativas. Para ello daremos un step into para cargar 0x15 en el acumulador. Se pasa al registro 0x20. Posteriormente cargamos 0x65 en el acumulador y realizamos la resta obteniendo B0. Vemos que la bandera de Z está en 0, DC está en 1 y el carry se encuentra en 0. Damos el siguiente step into, cargamos 36 en el acumulador. Después en 0x20 se encuentra ya 36. Cargamos 0x98 en el acumulador. Damos el siguiente step into y se realiza la resta entre el contenido que tenía 0x20 menos el contenido del acumulador. Obtenemos 9e y vemos que Z está en 0, DC está en 0 y el carry continúa en 0. El siguiente step into va a cargar 0x47 en el acumulador, lo va a pasar al registro 0x20. Posteriormente cargamos 0x81 y vamos a realizar la resta entre 47 menos 81.
hexadecimal, obtenemos C6, viendo que tenemos la bandera de Z en 0, la de DC en 1 y C en 0. Por lo tanto, la misma condición se cumple para restas negativas, siendo que el carry se conserva en valor de 0. Con esto observamos que la instrucción sub WF cumple las mismas condiciones que la de sub LW. En sin fin se va a quedar trabado nuestro programa y con esto terminamos la explicación del ejercicio 3.2. A continuación tenemos el ejercicio 4. En este ejercicio vamos a realizar la comparación del valor que se tiene en el puerto C.0 para con esa información escribir valores en el puerto B, configurado como salida. Este programa ya está previamente realizado. Vamos a dar ensamblar. Vemos que se ensambló correctamente. Ahora, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vemos que nuestro programa hace una comparación de acuerdo a los valores que se tienen en puerto C, pero el puerto C en esta parte está configurado como una entrada, pero nosotros como tal no podemos dar una entrada en el simulador sin antes usar una ventana que podemos encontrar en Debugger, y nos vamos a estímulos y damos un New Workbook. Nos va a arrojar esta ventana en donde podemos ver que aquí se pueden agregar diferentes pines para que nosotros les demos una entrada. En este caso vamos a agregar el RC0, que es el bit que estamos configurando como una entrada. Damos RC0. En la parte de Action podemos ponerlo en alto, en bajo o en lo que sea. En este momento solo vamos a dejarlo así y vamos a minimizar la ventana. Vamos a correr el programa como lo tenemos hasta el momento. Damos clic en Run y nuestro contador de programa llega hasta checa. En este punto vamos a dar un Step Into para ver que el puerto 0 en este momento checamos que tiene un 00. Damos un Set Low y vamos a dar clic en este botón que es un Fire. Damos aplicar y minimizamos. Damos un Fire. Vemos que nuestro port C se encuentra en 0. Por lo tanto, vamos a dar un Step Into. Vamos a cargar al acumulador 0xA en caso de que el puerto C se encuentre en 0, que es en este caso. Damos un siguiente Step Into y va a brincar a la siguiente instrucción en donde lo moveremos al puerto B. Damos un Step Into y vemos que el puerto B se carga con el valor 0xAA del acumulador. En este momento pues únicamente vemos cómo se ve el AA en el puerto B, ya que no se le está dando ningún estímulo para que el puerto C.0 tenga el valor de 1. Por lo tanto, volvemos a abrir la ventana de estímulos y en este momento en esta pestaña de Action vamos a poner Set High. Cuando demos Set High vamos a dar clic de inmediato en Fire y vamos a dar a aplicar. Vamos a darle Refresh y vemos que ya se ha cargado el puerto C con el valor de 0x01. Por lo tanto, ya en el puerto C.0 tenemos un 1. Vamos a dar los siguientes Step Intos y analizando el código, primero vamos a preguntar si el bit de port 0 se encuentra con 1. En este caso de que si se encuentra con 1 va a brincar y va a volver a preguntar que si se encuentra con un 0. Como no se va a encontrar con un 0, vamos a mover al acumulador 0.55 y posteriormente se va a visualizar en el puerto B. Damos un Step Into, revisamos si el puerto C está en 0, no está en 0, brincó, revisamos si está en 1 y vemos que si está en 1, se va a cargar 0x55 en el acumulador y posteriormente en el puerto B se va a cargar 0x55. Con esto podemos comprobar que la ventana de Stimulus
nos puede proporcionar información de entrada. Vamos a ponerlo nuevamente en setLoad para ver cómo se carga el AA. En este caso, puerto C, damos refresh para ver que la información se actualice. En este caso es importante darle aplicar, el fire y aplicar. Damos clic derecho y refresh. Vemos que el puerto C ya se refrescó con la información de 00. Por lo tanto, damos un step into. Vemos que el acumulador ya se cargó con 0xAA. Step into y puerto B ya tiene AA. De esto pues vamos a ver cómo nunca cambia a menos que le demos el estímulo con la ventana de estímulos. Hemos realizado modificaciones en el código para poder visualizar ahora la salida en dos puertos, que será el puerto A y el puerto B. Vamos a ensamblar el código. El ensamble fue exitoso. Ahora vamos a dar run para llegar hasta el breakpoint. En este punto primero vamos a preguntar por el puerto C.0. En este punto vamos a preguntar por el puerto C.0. En el caso de que el puerto C.0 se encuentre con el valor de 0 como anteriormente lo habíamos visto, pues nos va a arrojar los valores que habíamos analizado, pero ahora también se va a hacer la visualización del puerto C.1. Vamos a abrir la ventana de estímulos, en donde agregaremos RC1 y también lo vamos a poner en bajo. Damos clic, clic y aplicar. El puerto C se encuentra con 0. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser step into. Vamos a checar si el puerto C está en 1. Como no está en 1, brinca a la siguiente instrucción, en donde se cargará el acumulador con AA. Observamos el acumulador y se carga con el valor de AA. Después preguntamos si el valor del puerto 0 es un 0. Como efectivamente es un 0, posteriormente llegamos a este punto en donde se visualizó que el puerto C se encuentra en 0, por lo tanto se cargó el valor de 0x22 en el puerto A, como se visualiza en este punto. Y de seguir dando estos step intos, los valores de puerto A y puerto B no van a cambiar, se van a quedar en 0xAA y 0x22 correspondientes al puerto B y puerto A. Nos vamos a la ventana de estímulos, en donde vamos a colocar set high a ambos. Damos clic en fire y aplicar. Minimizamos la ventana y ahora nos vamos al puerto C, en donde lo vamos a refrescar. Vemos que el bit 1 y el bit 2 ya se encuentran activados, por lo que el nivel bajo se encuentra con un valor de 3. Con esto vamos a dar un step into y vamos a ver que ahora el valor del registro W se cargó con 55. Y el puerto B ahora ya tiene el valor de 55. Ahora el WREG se cargó con 0x33, que va a pasar al puerto A. Por lo tanto, podemos ver que esta función de estímulos sirve no solo para utilizar un bit, sino que se pueden utilizar muchísimos más bits para poder crear diferentes combinaciones y de este modo poder simular adecuadamente las entradas y salidas de nuestro microprocesador. Con esto finalizamos la explicación del ejercicio 4.